Fuera de aquí. Ese trapeador ya dejó más marcas que brillo. María fingió bajar la cabeza mientras sujeta el cubo con agua sucia. Apenas llevaba 3 horas infiltrada como limpiadora en su propia empresa cuando recibió la primera humillación. El gerente de piso, Sergio, un hombre de traje caro y sonrisa cortante, no sabía que esa mujer de uniforme gris y pañuelo en la cabeza era en realidad su jefa, la presidenta ejecutiva del corporativo. Pero eso era precisamente lo que María quería. Ocultar su identidad para mirar el alma de su empresa desde los rincones donde nadie presta atención. Su plan había sido arriesgado: dejar sus trajes elegantes, ocultar su peinado trenzado bajo un gorro y hacerse pasar por una empleada de limpieza recién contratada. Todo por una razón: sospechaba que algo estaba muy mal en su compañía. Y lo que encontró ese primer día no solo le confirmó sus peores temores. Le rompió el corazón. ¿Quién te contrató, continuó Sergio, sin disimular su desprecio. Aquí no necesitamos más inútiles. María, con 53 años y una piel negra que había soportado tanto sol como injusticias, sostuvo la mirada un segundo demasiado largo. Sergio se alejó murmurando insultos. Lo que él no sabía es que esa mirada suya ya estaba tomando nota. Su puesto tenía los días contados. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. María llevaba 3 décadas luchando. Había empezado como recepcionista en la misma empresa que ahora dirigía. Subió peldaño por peldaño, muchas veces sin apoyo, otras tantas sola contra un sistema que no creía que una mujer como ella pudiera liderar algo. Negra, madre soltera, sin títulos de universidades extranjeras. Pero ahí estaba. Lo había logrado. Y no iba a permitir que su legado se corrompiera. Últimamente, las denuncias anónimas desde los pisos operativos se habían multiplicado. Acoso. Desprecios. Empleados despedidos sin razón clara. Ambiente tóxico, decían algunos. Racismo y clasismo disfrazados de eficiencia, decían otros. Así que María decidió investigar por su cuenta. Ni su secretaria, ni su junta directiva sabían. Solo su hija mayor, Ana, cómplice silenciosa, le había conseguido el uniforme y una nueva identidad: Rosa Sánchez, personal de limpieza tercerizado. Ese primer día ya era suficiente para revolverle el estómago. Había visto cómo una empleada de caja, Paola, era regañada públicamente por llegar 2 minutos tarde, mientras su jefe revisaba su celular sin preocuparse por la fila de clientes. Había escuchado a 2 supervisores hablar de deshacerse de los lentos. Y había sentido en carne propia el desprecio de los que creían que ella no tenía voz. «Hey tú, te dije que limpies bien el baño de gerencia», gritó otra vez Sergio, esta vez desde el pasillo. María apretó los puños. Pero no contestó. Todavía no. A la hora del almuerzo, María se sentó en la pequeña sala del personal de limpieza. Allí conoció a Marta, una mujer de Puebla con 2 hijos que limpiaba turnos dobles para pagar la medicina de su madre. «Aquí nadie te ve», dijo Marta. «A veces eso es bueno, pero a veces te matan por dentro». Sus palabras calaron hondo. Mientras comía su torta fría, María observaba el ir y venir de los trabajadores desde la ventana. Todos tan distintos, tan iguales. Jóvenes con miedo de perderlo todo. Mujeres mayores aguantando para llegar al mes. Hombres tratando de hacerse escuchar sin alzar la voz demasiado. Pero también estaban ellos. Los que se habían acomodado en el poder. Los que creían que un título les daba derecho a pisotear. Y ella los estaba viendo. ¿Sabes algo?, dijo Marta, rompiendo el silencio. Dicen que la nueva presidenta es una mujer como nosotras. Pero yo no la he visto nunca. María sonrió por dentro. Tal vez algún día la conozcas. ¿Tú crees?, preguntó Marta, limpiándose las manos con una servilleta. Estoy segura. Al final de la jornada, María dejó su cubo junto al depósito. Caminó por el estacionamiento aún con su uniforme manchado, y antes de subirse al auto viejo que había rentado para su disfraz, miró hacia el edificio. Sabía que mañana regresaría. Y que cada minuto como Rosa Sánchez la acercaría más a la verdad.
pero también sabía algo más. Lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su empresa. Podría cambiar su vida para siempre. Vamos a ver si todavía me subestiman mañana, susurró. Y cerró la puerta del auto. La mañana siguiente, el reloj marcaba las 6:45 de la mañana cuando María cruzó nuevamente la entrada trasera del edificio, con su uniforme gris arrugado, los tenis gastados y la credencial de Rosa Sánchez colgando del cuello. A esa hora, la ciudad apenas comenzaba a despertar, pero los empleados de limpieza ya estaban barriendo migajas de una noche que no les pertenecía. El olor a café barato invadía la pequeña sala de descanso. Marta ya estaba allí, sentada en la esquina, removiendo lentamente su bebida. Hoy parece que va a ser pesado, murmuró al verla entrar. El gerente mandó revisar las cámaras porque alguien dejó marcas en el piso de mármol. María no respondió. Solo asintió con la cabeza, guardando silencio. Sabía que las cámaras no la delatarían, no sin audio, no sin contexto. Pero el comentario le dejó una sensación de nudo en el estómago. Sergio, el gerente de piso, no dejaba pasar ni una mínima imperfección cuando se trataba de subalternos. Con los suyos, en cambio, parecía ciego. Cuidado con Sergio hoy, dijo Marta en voz baja. Lo escuché hablar con otro jefe, Arturo, sobre hacer limpieza en el personal. ¿Limpieza? La palabra, dicha así, era una burla cruel. A las 7:30 de la mañana el corporativo comenzaba a llenarse de pasos apresurados, tacones firmes, saludos fríos. María, escoba en mano, pasaba desapercibida. Nadie la miraba a los ojos. Nadie le decía buenos días. Pasó junto al área de recursos humanos y ahí lo escuchó. La señora directora viene mañana, dijo una voz femenina al teléfono. Esperamos que ni se acerque al área de operaciones. Está demasiado sensible. ¿Sensible?, pensó María. ¿Así ven mi interés por la gente? Siguió su camino hasta el baño de gerencia, donde debía limpiar de inmediato antes de que Sergio llegara. Pero al entrar, se detuvo. Un papel arrugado sobresalía del cesto. Lo sacó con cuidado. Era un memorándum. Lo leyó en silencio. A partir del lunes, se prescindirá del personal de limpieza externo. Se contratará un servicio automatizado por costo-beneficio. Favor de no compartir esta información hasta su confirmación oficial. Los dedos de María temblaron. Ellos no solo despreciaban al personal. Planeaban echarlos como basura. Elias, Luisa, todos con años de trabajo, cargando escobas, trapeadores, y ahora, reemplazados por máquinas sin alma. No podía permitirlo. ¿Te interested?, le susurró Marta más tarde, mientras lavaban vidrios en el tercer piso. Quieren sustituirnos con máquinas. Sí, lo vi, respondió María, fingiendo sorpresa. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué puedo hacer?, respondió la mujer, agachando la cabeza. Nadie escucha a los que limpian. El silencio entre ellas se volvió más pesado que el cubo lleno de agua. Al mediodía, María recibió una nueva orden: limpiar la oficina de Arturo, jefe de recursos humanos. Él no estaba presente, y ella aprovechó para observar su escritorio. Todo estaba pulcro, calculado, demasiado perfecto. Abrió el cajón con disimulo. Documentos. Carpetas con nombres. Y en uno de ellos, su propio rostro. Una foto de archivo de María Torres, presidenta ejecutiva. Su hoja de vida. Anotaciones a mano. Peligrosamente emocional. Atenta contra el enfoque de rentabilidad. No comprende los nuevos paradigmas de gestión fría. El corazón le dio un vuelco. Había traidores entre sus propios gerentes. Gente que planeaba reducir todo a números, incluso a las personas. Que la consideraban un estorbo por preocuparse por su gente. Respiro hondo. No podía quebrarse. No todavía. Al salir de la oficina, se topó de frente con Sergio. Tú. Ven acá. María se acercó, bajando los ojos. ¿Qué hacías en la oficina de Arturo? Me pidieron que la limpiara, señor. No tienes autorización. Vuelve a tu área. María se giró. Sergio le habló por detrás, en voz baja.
Las cucarachas también se atreven a salir de día. ¿Eh? Ella se detuvo. Cada parte de su cuerpo le pedía darse la vuelta, gritarle quién era en realidad, despedirlo en ese mismo instante. Pero no. Todavía no era el momento. Al final del día, Marta lloraba en la sala de limpieza. Me dijeron que tal vez el viernes sea mi último día. ¿Qué haré con mi mamá? ¿Y mis hijos? María la abrazó sin decir nada. Sintió su dolor, su rabia, pero también su esperanza. Porque sabía que el viernes llegaría con algo más. Un cambio. Una sorpresa. Una justicia silenciosa que estaba cocinándose en las sombras. Tranquila, Marta. A veces, lo que parece el fin es solo el principio. María se dirigió a casa esa noche sin quitarse el uniforme. En el camino, hizo una llamada. Hola, hija. Ya es hora. ¿Estás segura? Respondió Ana al otro lado de la línea. Sí. Mañana, quiero que me esperes en recepción. Pero no como yo. Entendido. Y Ana. Sí, mamá. Que traigan cámaras. María colgó. Y sonrió. El viernes estaba más cerca de lo que creían. Y con él, el principio del fin para los que abusaban del poder. El reloj digital marcaba 6:58 de la mañana cuando María bajó del auto rentado. A diferencia de los días anteriores, esta vez no llevaba su gorra ni el uniforme gris. Vestía un conjunto sobrio pero elegante, como en los viejos tiempos. Traje azul oscuro, blusa blanca, zapatos cómodos pero firmes. En sus ojos, determinación. Ana, su hija, la esperaba en la recepción. Joven, de cabello crespo recogido en un chongo apretado, con una cámara de vídeo en mano y expresión seria. Nadie la reconocía ahí. Era solo una visitante más. Pero entre madre e hija, no se necesitaban palabras. ¿Lista? Preguntó Ana. Más que nunca. María no subió por el elevador ejecutivo. Ingresó por la puerta trasera, como en los últimos días. Pero esta vez, cada paso la acercaba a su verdad. En el vestíbulo del personal de limpieza, encontró a Marta sentada, aún con ojeras y una mirada apagada. ¿Todo bien? Preguntó María, disfrazada una vez más de Rosa Sánchez solo por unos minutos más. No. Hoy nos van a dar la noticia, susurró Marta. Dicen que a mediodía vendrá alguien de arriba a firmar la liquidación. ¿Te imaginas? Como si fuéramos cajas viejas. María le tocó la mano. ¿Y si te dijera que todo puede cambiar? Marta la miró confundida. ¿Cómo? Ten fe. No estamos solas. A las 9 de la mañana, Sergio ya ladraba órdenes por el pasillo. Arturo, el de Recursos Humanos, organizaba carpetas y recibía sobres con documentos. En la sala de juntas, se preparaba una reunión de emergencia. Los directores de cada área habían sido citados para discutir reestructuración organizativa. Y justo entonces, en medio de ese ruido prepotente de teclas y café premium, las puertas del ascensor principal se abrieron. María entró. Ya no como Rosa, sino como ella misma, María Torres, presidenta ejecutiva de Grupo Dínamo. Caminó con paso firme hacia el lobby principal. Detrás de ella, Ana grababa discretamente con su cámara. Los empleados se detuvieron. Algunos la reconocieron al instante. Otros la miraban con confusión. Y entonces ocurrió. Sergio, con su clásica arrogancia, salió del área de ventas. Señora, la entrada de limpieza es por atrás. No pueden. Se quedó mudo. Los ojos de María lo perforaban. Buenos días, Sergio, dijo con voz serena pero firme. Me alegra que aún recuerdes dar indicaciones, aunque no sepas a quién se las das. Sergio Empoledicio. Yo, señora Torres, no la había reconocido, ¿es que? No te preocupes, lo interrumpió. Tendrás tiempo para reflexionar cuando leas tu carta. El silencio fue sepulcral. María no se detuvo. Entró directo a la sala de juntas. Los directores ya estaban sentados. Arturo tragó saliva al verla. Intentó sonreír. María, qué sorpresa, ¿no te esperábamos? Lo sé. Por eso vine, respondió ella, dejando su bolsa en la cabecera de la mesa. Ustedes querían hacer limpieza, ¿no?
No es lo que parece, intentó decir él. Oh, sí que lo es. Porque lo vi. Lo viví. Estuve 3 días entre las personas que ustedes han ignorado, humillado y planean desechar como trapos sucios. Puso sobre la mesa una carpeta. Aquí están los reportes. Vídeos. Testimonios. Comprobantes de abuso laboral, discriminación y violaciones al protocolo ético. Todos se miraron entre sí. Nadie respiraba. Hoy no solo estoy aquí como presidenta. Estoy aquí como mujer, madre, empleada que empezó desde abajo. Y no voy a permitir que esta empresa se convierta en un monstruo. María salió de la sala con el respaldo total de los miembros del consejo, a quienes también había convocado en secreto. No todos eran ciegos. Algunos estaban hartos, pero temerosos. Con su aparición pública, les había dado una voz. A las 11 de la mañana, en el comedor general, María tomó un micrófono y pidió la atención de todo el personal. Buenos días. Tal vez no me reconozcan de inmediato. Pero muchos de ustedes ya me vieron esta semana, con otro rostro. Como Rosa, la señora de limpieza. Los murmullos comenzaron. Lo hice porque quería entender qué estaba ocurriendo de verdad. Y lo que vi fue doloroso. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Vi a gente maravillosa siendo tratada como desechable. A jefes que abusan, a empleados que sobreviven en silencio. Se giró hacia el área administrativa. Y también vi a otros, que olvidaron de dónde vienen. Hizo una pausa. Por eso, hoy anuncio que los despidos planificados quedan anulados. Vamos a revisar caso por caso. Y aquellos que hayan faltado al respeto, al código ético o a la dignidad humana, ya no serán parte de esta empresa. Los aplausos no tardaron. A partir de hoy, comenzamos una nueva etapa. Una donde nadie será invisible. María bajó el micrófono. Y por primera vez en años, sintió que su voz había roto no solo el silencio, sino también el miedo. En el pasillo, Marta la alcanzó corriendo. ¿Usted era? Siempre fui yo, respondió María, abrazándola. Solo necesitaba ver con tus ojos. Gracias, susurró Marta. Gracias a ti, por resistir. Esa noche, en casa, María se sentó junto a Ana en la cocina. ¿Crees que lo que hicimos cambie algo de verdad? Preguntó su hija. Tal vez no todo el sistema, respondió. Pero para Marta, y para muchas otras, hoy, el mundo fue un poco más justo. Y eso, pensó, ya valía toda la lucha. El lunes llegó con una tensión distinta. En el ambiente ya no flotaba el miedo habitual, sino una mezcla de esperanza y nerviosismo. Los pasillos del corporativo olían a café recién hecho y a secretos al borde del colapso. María, ahora vestida con su identidad plena, caminaba por cada rincón sin escolta ni maquillaje de poder. Solo ella, su historia y una libreta en mano. Había decidido quedarse toda la semana en planta, visitando a cada equipo, sentándose con empleados que jamás habían sido escuchados. Era una forma de limpiar la empresa desde adentro, no con trapeadores, sino con justicia. ¿Y ahora si vamos a tener jefa presente o solo fue por show? Comentó en voz baja un joven de contabilidad cuando la vio pasar. Ella lo escuchó, se detuvo y lo miró a los ojos. ¿Por qué no me lo preguntas directamente? El joven, paralizado, no supo qué decir. María sonrió. Me llamo María. ¿Y tú? Carlos. Mucho gusto, Carlos. Me encantaría escuchar qué piensas. Puedes escribirlo o decírmelo. Lo que importa es que lo digas. Y siguió su camino. En el tercer piso, Marta se acercó con timidez. Ya no vestía su uniforme de limpieza. Le habían asignado una nueva función, coordinadora de mantenimiento. No sé si estoy preparada, dijo, entre nerviosa y emocionada. Nadie lo está al principio, respondió María. Lo importante es tener corazón. Y tú lo tienes de sobra. Gracias por creer en mí. Gracias por resistir. Sin tu historia, yo seguiría ciega. Marta no pudo evitar las lágrimas. Mientras tanto, en recursos humanos, Arturo empacaba lentamente sus cosas. Había recibido su carta de despido con causa justificada. Se le habían atribuido prácticas discriminatorias, manipulación de procesos internos y fomentar despidos sin sustento.
No dijo una palabra. Solo miró la foto enmarcada de su escritorio, él, en una entrega de premios, y la arrojó a la basura antes de salir. María lo vio alejarse por la ventana de su oficina. No sentía venganza. Solo un enorme alivio. Esa tarde, organizó una reunión abierta con todo el personal. Nada de asientos jerárquicos. Solo un círculo grande en la sala principal. Hoy no venimos a hablar de productividad, comenzó. Venimos a hablar de dignidad. Algunos no sabían cómo reaccionar. Nunca una directora general los había mirado así. Como iguales. Vamos a cambiar la manera en que nos tratamos. Porque si no empieza desde aquí, desde adentro, lo que construyamos afuera será falso. Una joven levantó la mano. Se llamaba Karen, trabajaba en atención a clientes. ¿Y si algunos jefes no cambian? ¿Qué hacemos? María fue directa. Los jefes que no sepan liderar desde el respeto, ya no serán jefes. Punto. Un murmullo general se alzó. Era la primera vez que escuchaban una postura tan clara, tan valiente y tan poco común. Quiero que cada una de ustedes, cada uno, sepa que su voz vale. No importa si limpias escritorios, respondes correos o tomas decisiones estratégicas. Aquí nadie vuelve a ser invisible. Al terminar la reunión, muchos se acercaron. Algunos solo para dar las gracias. Otros para contarle lo que habían callado por años. Acoso. Racismo. Injusticias tapadas por miedo. María los escuchó a todos. Sin prisas. Con la misma libreta en mano. Al día siguiente, convocó a un desayuno especial con los equipos de limpieza, vigilancia y mensajería. En la sala, había tamales, atole y pan dulce. Todos se miraban entre sí como si aquello fuera un error. Este espacio es suyo, dijo María. Sin ustedes, este lugar no funciona. Marta, sentada al fondo, no podía dejar de mirar su nuevo gafete, coordinadora. A su lado, Elías, el hombre encargado de los baños, sonreía tímido con un tamal en la mano. ¿Y esto va a ser todos los días?, preguntó alguien entre risas. Ojalá, respondió María. Pero por ahora, es un símbolo. Lo importante viene después. Durante la semana, las cámaras de seguridad se fueron reprogramando. No para vigilar a los empleados como si fueran delincuentes, sino para detectar abusos de poder. Se creó una nueva dirección de bienestar laboral. Y en cada piso, un buzón con una sola palabra: escúchame. El viernes, justo antes de salir, María recibió una carta anónima. No tenía remitente. Solo decía: gracias por vernos. Por recordar que limpiamos, pero también soñamos. Se le hizo un nudo en la garganta. Miró su reflejo en el vidrio de la oficina. Ya no era la mujer que había entrado a esa empresa décadas atrás con miedo en el alma. Ni la que había fingido ser invisible para abrir los ojos. Ahora era alguien que había caminado entre las sombras y regresado con una verdad poderosa. Esa noche, en casa, cenaron juntas, como no lo hacían desde hacía meses. ¿Y ahora, mamá?, preguntó Ana. ¿Qué sigue? Ahora, toca sostener lo que sembramos. ¿Y si otra vez aparece gente como Sergio o Arturo? María sonrió, serena. Entonces me volveré a poner el uniforme. Ana rió. ¿Otra vez trapeador en mano? Claro. Pero esta vez, no estaré sola. Porque lo que empezó como un acto secreto, terminó siendo el comienzo de una revolución silenciosa. Las semanas siguientes parecían un sueño. Las oficinas brillaban más allá de lo visible, era una luz invisible, de dignidad recuperada. Se respiraba respeto. Las miradas ya no se esquivaban. El silencio cómplice se había convertido en conversación sincera. El rumor que antes recorría los pasillos como una sombra, ahora era voz colectiva. María revisaba cada rincón de la empresa con otros ojos. Ya no desde el miedo a lo que podría encontrar, sino desde el compromiso con lo que debía proteger. Aún así, sabía que la resistencia no se iría tan fácilmente. Y no se equivocaba. Una tarde, al llegar a su oficina, encontró a Ana esperándola, preocupada. Tenía un sobre blanco entre las manos, sin remitente. Dentro, solo una hoja impresa. Era un correo filtrado.
Asunto: posible filtración a prensa, directiva sentimentalista puede costarnos inversores. Texto: no podemos permitir que la presidenta siga tomando decisiones por emoción. El caso de la limpieza ha generado buena prensa, sí, pero no garantiza rentabilidad. Si no se alinean los objetivos, habrá que considerar su remoción vía junta directiva. María sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. ¿Quién lo envió?, preguntó. Ana negó con la cabeza. Vino por mensajería privada. Nadie lo firmó. Pero María reconocía el lenguaje. No era difícil imaginar que voces del consejo aún no habían digerido que una mujer negra, madre, sentimental, como la llamaban, se atreviera a poner la dignidad antes que la rentabilidad. Esa noche, no durmió. Miró su viejo cuaderno de sueños, escrito a mano cuando era recepcionista. En él había anotado, hace más de 20 años, si algún día llego a ser jefa, quiero que nadie tenga miedo de venir a trabajar. Recordar esa frase le devolvió la calma. Que vengan. Yo no estoy aquí para complacer cifras. Estoy aquí para proteger personas. El lunes siguiente, llegó al edificio antes que todos. Se instaló en una de las oficinas del fondo, la que solía usar el director de operaciones. Desde ahí, observaba todo. No como espía, sino como guardiana. A media mañana, recibió una llamada anónima desde conmutador interno. No se rinda, dijo una voz de mujer. Aquí abajo la necesitamos. Y colgó. María cerró los ojos y respiró hondo. A las 2 de la tarde, se reunió con 3 miembros del consejo directivo. Intentaron maquillarlo como una cita informal. Le ofrecieron café, una sonrisa diplomática y frases envenenadas. María, querida, sabemos que has hecho una labor noble, pero hay inversionistas inquietos. Quieren resultados. ¿Y no los tienen?, preguntó ella. La rentabilidad bajó un 2,1% este trimestre. ¿Y el clima laboral? Silencio. Subió 80%, según sus propios informes. ¿No les dice nada eso? Uno de ellos, el más joven, intentó suavizar. El problema no es lo que hiciste. Es la forma en que lo hiciste. Te infiltraste. Humillaste gerents. Ellos se humillaron solos. Yo solo miré. El más viejo habló por fin. María, si no reconsideras tu enfoque, quizás debamos evaluar tu permanencia. Ella sonrió con frialdad. Perfecto. Evalúenla. Se levantó, mirándolos uno por uno. Pero les aviso algo, si me quieren sacar, tendrán que hacerlo delante de cada persona a la que ustedes intentaron callar. Y salió. A la semana siguiente, la Junta General fue convocada. Todos los empleados fueron invitados a asistir. María subió al estrado sin notas. No necesitaba papel para hablar desde el alma. Me han pedido que justifique por qué elegí poner a las personas antes que las cifras. Miró a Marta, que estaba entre el público. Elias. A Karen. A Carlos. Lo hice porque eso somos. Personas. No recursos. No estadísticas. No códigos en una nómina. Un murmullo se alzó. Algunos de los directivos, presentes también, fruncían el ceño. Y si mi lugar aquí depende de traicionar esa verdad, entonces prefiero irme con la frente en alto. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Uno a uno, varios empleados comenzaron a levantarse de sus asientos. Nosotros la respaldamos, dijo Karen, firme. Yo también, añadió Elías. Yo también. Más de 100 personas, de todas las áreas, se pusieron de pie. María sintió como su corazón se desbordaba. Y fue ahí cuando lo vio. Uno de los directores, el mismo que había sugerido su remoción, se levantó y se fue. Se quitó el gafete, lo dejó sobre la mesa y salió sin decir palabra. Esa noche, María subió al último piso sola. Miró la ciudad desde el ventanal más alto del edificio. Recordó los primeros días fingiendo ser Rosa. Recordó los insultos, las miradas vacías. Recordó las lágrimas de Marta, el miedo de Paola, la dignidad marchita de tantos. Y ahora el edificio era otro. Pero no se engañaba. Esto no era un final feliz. Era apenas el punto medio.
Porque cuando se rompe el silencio, lo más difícil aún está por venir, sostener la verdad, incluso cuando el poder tiemble. Y ella estaba dispuesta a hacerlo. Con uniforme o sin él. El silencio del lunes no era el mismo. Había una calma espesa, como si algo invisible flotara en el aire. El cambio impulsado por María no solo había removido las estructuras externas. Había agitado también la ambición adormecida de aquellos que se ocultaban detrás de rostros amables y correos bien redactados. La empresa parecía renovada, sí. Pero como un edificio viejo recién pintado, la fachada brillaba, pero las grietas profundas seguían allí, esperando su momento. Y una de esas grietas tenía nombre, Camila Figueroa. Camila había trabajado codo a codo con María durante años. Subió con ella desde gerencia media hasta el comité estratégico. Siempre había sido leal. Al menos en apariencia. Pero algo se había quebrado cuando no fue incluida en el nuevo consejo interno que María creó para revisar prácticas éticas. Fue Ana, la hija de María, quien ocupó el puesto que Camila creía suyo por derecho propio. No me lo tomes a mal, Cami, dijo María días atrás. Necesito ojos nuevos. Sin historial, sin complicidades. Camila sonrió. Pero por dentro, algo se encendió. Orgullo herido. Ambición sin cauce. Y cuando el orgullo sangra, el corazón se oscurece. El martes por la mañana, llegó un correo masivo a todo el personal. El remitente era desconocido. El título, la presidenta también oculta cosas. Dentro, un archivo adjunto, un vídeo mal editado que mostraba a María discutiendo con el consejo. Las frases habían sido recortadas para dar la impresión de que despreciaba la rentabilidad y que dirigía la empresa con caprichos emocionales. El escándalo estalló antes de las 10 de la mañana. «Nos están atacando», gritó Ana al entrar a la oficina de su madre. El vídeo ya está en redes. Algunos inversionistas llaman para pedir explicaciones. María lo vio en silencio. No era solo una edición malintencionada. Era una jugada precisa. Alguien dentro tenía acceso. Alguien cercano. Camila, murmuró. ¿Estás segura? No. Pero la conozco. Y lo que más duele no es que te traicionen, sino que lo hagan creyendo que lo merecen. Convocó a una reunión de emergencia. Esto no es solo un ataque personal, dijo María ante el equipo central. Es un intento por frenar una transformación que ya tocó intereses. Algunos titubearon. Otros la respaldaron con firmeza. Pero la grieta ya estaba ahí. La confianza tambaleaba. Ese día, los pasillos no fueron tan cálidos. Volvieron los murmullos, las dudas, las miradas a medias. Por la noche, María se encerró en su oficina. Encendió la vieja lámpara de escritorio que había heredado de su primera jefa, una mujer que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Y comenzó a escribir. Una carta. No para defenders, sino para decir la verdad. Al día siguiente, subió al auditorio. Nadie la obligó. No esperó a la junta. Ni a los abogados. Se paró frente a todos, sin guión. Recibieron un vídeo. Lo sé. No lo negaré. Es real, pero está recortado. Y aún así, no me disculpo por lo que dije. Silencio. Sí, he puesto a las personas por encima de las cifras. Sí, he desafiado prácticas que lastiman. Y sí, he cometido errores. Pero cada decisión la tomé con el alma. Porque ustedes no son piezas. Son vidas. Un aplauso aislado estalló. Luego otro. Luego todos. María sonrió, pero no bajó la guardia. Porque sabía que lo peor aún no había pasado. Esa tarde, Camila pidió una reunión. No fui yo, dijo, antes de sentarse. No vine a acusarte, respondió María. ¿Entonces? Vine a decir que te extraño. Camila la miró, confundida. Eres mi amiga. Mi hermana de guerra en esta empresa. Pero siento que te perdí. Camila bajo la vista. Siento que me cambiaste por tu hija. No. La integré porque esto no se trata solo de nosotras. Se trata del futuro. Tú también puedes ser parte. Pero necesito saber si estás conmigo o contra mí. La tensión llenó el aire. No lo sé, confesó Camila.
Estoy rota, María. Siento que todo cambió y ya no sé dónde encajo. Entonces encaja donde siempre estuviste, a mi lado. Pero esta vez, con las heridas a la vista. Sin mascaras. Camila no respondió. Solo se levantó. Y se fue. Esa noche, en casa, Ana encontró a su madre con una caja de fotos viejas. ¿Todo bien? Sí. Solo recordaba que no llegué hasta aquí sola. Pero sí muchas veces, sin saber en quién confiar. Ana la abrazó. Tienes a muchos ahora. Pero también enemigos nuevos. Más peligrosos. ¿Qué vas a hacer? María cerró la caja. Lo de siempre. Leventham. Mirarlos de frente. Y esperar. Porque cuando los cimientos tiemblan, los traidores suelen salir del escondite. Y esta vez, ella estaba lista para verlos caer. El miércoles amaneció con la calma inquietante de una tormenta que aún no cae. Los pasillos del corporativo brillaban como siempre, pero algo invisible flotaba entre los cubículos, sospecha. Desde el escándalo del vídeo, María había decidido mantener su rutina, caminar por los pisos, conversar con empleados, revisar informes. Pero ahora, sus pasos resonaban con más peso. Ya no era solo la presidenta justa, ahora era también la mujer que algunos querían ver caer. Y entre ellos, alguien cercano. A las 9 de la mañana, el servidor de correo interno colapsó. En el sistema apareció un archivo corrupto con el nombre Rosa-Sánchez-agente. Alguien intentaba filtrar los documentos confidenciales de su infiltración como empleada de limpieza, pero manipulados para hacerla ver como un fraude. María lo supo al instante, aquello no era una coincidencia. Esto ya no es solo sabotaje reputacional, dijo Ana al revisar el sistema. Están intentando destruirte desde adentro. Filtraron partes de tu hoja de vida, incluso insinúan que contrataste a tu propia hija por nepotismo. ¿Quién más tenía acceso a mis archivos confidenciales? Solo tú. Y Camila. El silencio que siguió fue más frío que el aire acondicionado. Camila no se presentó a trabajar ese día. Tampoco respondió llamadas. En su oficina, una planta marchita en la ventana parecía ser el único signo de vida. María no la juzgaba. Aún. Pero la herida comenzaba a doler más que la sospecha. A las 11:30 de la mañana, el Consejo de Inversionistas convocó una videollamada de urgencia. Necesitamos garantías, dijo uno de ellos desde Nueva York. Esto se está volviendo un caos. Y los medios ya están olfateando crisis. ¿Crisis? Respondió María. ¿Llaman crisis al intento de corregir décadas de abuso? Llamamos crisis a la inestabilidad. A los empleados hablando con periodistas. A filtraciones. A jefes que renuncian. A directivos ausentes. María apretó los dientes. ¿Y qué proponen? Un comité de estabilización. Durante 60 días. Tú compartirías funciones con otro miembro del Consejo. Evaluaríamos tu permanencia con base en resultados tangibles. ¿Y quién sería ese otro miembro? Camila Figueroa. Silencio. Dolor. Traición. Esa noche, María condujo sola hasta el barrio donde creció. Necesitaba aire. En la banqueta de su infancia, donde jugaba rayuela con su hermana menor, se sentó por primera vez en mucho tiempo sin el peso del puesto, del traje, del apellido. Recordó a su madre, que limpiaba casas ajenas y nunca se quejó. Cuando no puedas más, hija, haz silencio. Pero no dejes que te callen. Las lágrimas le cayeron sin permiso. Porque esta vez, le dolía el alma. Al día siguiente, Camila apareció. Entró a su oficina con el mismo rostro de siempre, pulcro, elegante, frío. Recibí la notificación del comité, dijo sin rodeos. Felicidades, respondió María. Lo lograste. No me alegra. ¿Entonces por qué lo hiciste? Camila vaciló. Porque tú cambiaste las reglas. Hiciste esto personal. Elegiste a tu hija por encima de tus aliadas. Elegí lo correcto. No lo fácil. Y yo también, dijo Camila, cruzando los brazos. Esto no es venganza. Es corrección. María se acercó despacio. Tú me viste llorar cuando no teníamos ni para el transporte.
Compartimos comida en juntas eternas. ¿Y ahora me das la espalda? No te la doy, susurró Camila. Solo de Joe de Seguirut. Y se fue. En el comedor general, Marta se acercó con discreción. ¿Está todo bien, jefa? María forzó una sonrisa. Nada que un café no cure. ¿Quiere que le prepare uno como los de antes? María asintió. Pero cuando lo probó, notó algo extraño. Un sabor metálico. Miró a Marta. ¿Qué le puso? Lo de siempre. Pero, el agua no hervía bien hoy. El vigilante dijo que alguien estuvo en la cocina temprano. Tocando la cafetera. María se quedó en silencio. Horas después, en el laboratorio privado de la empresa, su asistente entregó el resultado. En el agua de la cafetera había restos de detergente industrial. No en dosis letales. Pero sí lo suficiente para enfermar a alguien. Esto ya no es una guerra fría, dijo Ana al verla llegar a casa con los resultados. Esto es un ataque. Sí. Y si alguien es capaz de envenenar un café por poder, es capaz de mucho más. Esa noche, María escribió 3 cartas. Una para el consejo. Otra para Camila. Y una más, para Ana. La primera explicaba su decisión de continuar, aún bajo vigilancia. La segunda pedía a Camila una última conversación. Sola. Sin mascaras. Y la tercera. Era un testamento. Por si no amanecía. Porque ahora lo sabía. Esto no era solo una empresa. Era un campo de batalla. Y aunque se sintiera sola, ella no iba a retroceder. La noche era espesa. La ciudad bullía allá afuera con sus luces cansadas, pero dentro del edificio corporativo reinaba un silencio extraño, como si hasta las paredes supieran lo que estaba por suceder. María había convocado a Camila en la sala de juntas pequeña del piso 15. Era un espacio que ambas conocían bien, donde celebraron sus primeras victorias años atrás. Ahora, el mismo lugar estaba cargado de tensión. Una sola lámpara iluminaba la mesa. 2 tazas de café, una libreta abierta y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Camila fue la primera en hablar. ¿Qué es esto, una tregua? No, respondió María. Es un último intento de recordar quiénes éramos. Camila miró la libreta. Reconoció la caligrafía de su amiga, eran las primeras anotaciones de cuando soñaban con liderar juntas. Nosotras escribimos esto, dijo con nostalgia. Queríamos cambiar el mundo, ¿recuerdas? Lo recuerdo cada día. Tú pareces haberlo olvidado. Camila apretó los labios. Tú fuiste quien empezó a dejarme fuera. Elegiste un camino sin mí. Elegí un camino donde nadie más quedara fuera. Pero yo sí quedé fuera, María. Yo te cuidé. Yo te cubrí cuando llorabas en el baño. Yo te defendí cuando querían rebajarte el sueldo. ¿Y qué obtuve a cambio? Una oportunidad de estar del lado correcto. ¿Y qué se hace con eso cuando el poder te escupe en la cara? El silencio volvió a pesar. ¿Fuiste tú? Preguntó María de pronto. Camila la miró, fingiendo no entender. ¿Tú pusiste el detergente en el café? La otra mujer se rió por lo bajo. ¿De verdad crees que llegaría tan lejos? No lo sé, Camila. Quiero creer que no. Pero ya no sé quién eres. Y yo no sé en quién te has convertido. Ambas se miraron con los ojos cargados de historia. De heridas que el tiempo no había cerrado. No fue por venganza, murmuró Camila. Fue por miedo. Miedo a desaparecer. A quedarme atrás. A ser solo la amiga de la presidenta. Nunca fuiste eso, susurró María. Sí lo fui. Y tú también lo sabías. Pero preferiste a tu hija. A una generación nueva. A gente que no tuvo que escalar como nosotras. Ellos no cargan lo que tú y yo. Por eso pueden subir más ligeros. ¿No ves que eso es una bendición? ¿Y si no quiero soltar mi carga? Entonces te vas a hundir en ella, Camila. María le deslizó un sobre. Esto es tu carta de salida. No la firmé aún. Tienes una opción. Puedes quedarte, pero sin venenos, sin filtros, sin juegos. O puedes irte. Libra. Pero sola. Camila la tomó en sus manos. La dobló con cuidado. Y no dijo nada. Al día siguiente,
El edificio volvió a tener movimiento desde temprano. La noticia del intento de sabotaje había sido contenida, pero la tensión interna era palpable. Todos sabían que algo había ocurrido. No sabían qué, pero se olía en el aire, como ozono antes del rayo. A las 10 de la mañana, María se presentó ante el consejo. No quiero seguir trabajando en un lugar donde mi seguridad depende de quién me sonríe hoy, dijo sin rodeos. Quiero reglas nuevas. Claras. Para todos. ¿Estás pidiendo protección? Preguntó uno de los consejeros. Estoy pidiendo humanidad. Un murmullo se alzó. Algunos asentían. Otros fruncían el ceño. Propondré una auditoría externa. Una revisión de la cultura organizacional. Y una política de tolerancia cero contra sabotajes. ¿Y quién investigará eso? Preguntó otro. María levantó la mirada. Yo misma. Y si tengo que renunciar al final, lo haré con la frente en alto. A la salida, encontró un sobre su escritorio. Dentro una nota. No fui yo. Pero sé quién fue. Revisa las cámaras del piso 2, cocina, 6:12 de la mañana. Sí. Corrió al área de seguridad. Revisaron juntos la grabación. A las 6:12 de la mañana, una mujer del área de finanzas entraba a la cocina con una botella transparente. Paula. La misma mujer que años atrás fue regañada por llegar 2 minutos tarde. La misma a la que María defendió en silencio. ¿Por qué ella? Murmuró María. Y entonces lo entendió. No era solo traición de arriba. El rencor también crecía abajo. Horas después, llamaron a Paola a la oficina de María. Entró nerviosa. Evitaba su mirada. ¿Algo que quieras decirme? Preguntó la presidenta. No sé de qué habla. Sí sabes. Silencio. ¿Te hice daño, Paola? No usted. El sistema. Y usted lo representa. Y por eso me querías enfermar. Quería que sintiera lo que sentimos los de abajo. Abandono. Invisibilidad. María no respondió enseguida. ¿Y crees que eso se cura con veneno? Paola se quebró. Lo siento. No quería hacerle daño. Solo que alguien nos viera. María la miró. No con rabia. Con un cansancio profundo. T6, Paola. Desde el primer día. Y entonces supo que había fallado. Porque ver no basta si no hace sentir al otro que fue visto. Esa noche, frente al espejo, María se desmaquilló en silencio. Tenía moretones invisibles en el alma. Y una verdad que ya no podía negar. Cambiar una empresa no basta. Tienes que cambiar los corazones. Incluso los rotos. Incluso los tuyos. El amanecer del viernes no trajo luz. Un cielo encapotado cubría la ciudad como si también presintiera que ese día algo cambiaría. Dentro del edificio de Grupo Dínamo, los pasos eran más lentos, los saludos más bajos. Ya no era solo una empresa bajo transformación, era una colmena a punto de elegir entre sanar o colapsar. María llegó temprano, como siempre. Pero esa mañana no fue directo a su oficina. Caminó hacia el área de personal, donde Paola esperaba sentada en un cubículo prestado. Nadie la había visto desde que confesó su intento de sabotaje. Había llorado durante horas. No por el miedo a las consecuencias, sino por la vergüenza de haber sido vista justo cuando ya no quería que nadie la mirara. María la encontró con los ojos hinchados. ¿Desayunaste? Preguntó. Paola negó. Vamos. No era una orden. Era una invitación. Una grieta en el muro. Se sentaron en la cafetería del piso bajo. María pidió pan dulce y 2 cafés. Paola no podía mirarla. Me vas a despedir, ¿verdad? Puedo. Sería lo lógico. Y sería justo, dijo ella, apenas audible. Pero no lo haré. Paola levantó la mirada, incrédula. No lo haré porque si tú llegaste a ese punto, algo falló en todos nosotros. ¿Fallé yo?, insistió Paola. Y yo también, dijo María. Quise cambiar una estructura sin ver que muchas heridas no se curan con políticas. Se curan con verdad. Con presencia. Con respeto diario. Paola se quebró de nuevo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Vas a quedarte. Pero no como antes.
Harás voluntariado 1 hora por semana en el nuevo programa de salud mental. Vas a escuchar historias. Y vas a contar la tuya. ¿Por qué me das otra oportunidad? María no respondió al instante. Porque un día, alguien me la dio a mí. Esa tarde, María convocó una reunión general. No en un auditorio. En el patio central. Sin escenario. Sin micrófono. Hoy no vengo a anunciar cambios, dijo. Vengo a pedir perdón. El murmullo se detuvo. Sí, intenté hacer lo correcto. Pero eso no me exime de haber fallado en muchas cosas. Por querer cambiarlo todo desde arriba, olvidé que la herida vive abajo. Que la rabia tiene raíces profundas. Que no basta con nombrar lo humano, hay que vivirlo. Marta, sentada al fondo, lloraba en silencio. Alguien quiso hacerme daño esta semana. Pero en lugar de castigarla, quiero que nos preguntemos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Los rostros eran un espejo de emociones. Así que, si vamos a comenzar de nuevo, que sea desde aquí. Desde el dolor que aún no sanamos. Los aplausos no fueron ruidosos. Fueron honestos. El fin de semana llegó con la calma después de la marea. La prensa, que antes buscaba escándalos, comenzó a hablar de transformación real. De empresas que no despiden al dolor, sino que lo integran. Camila no volvió a la oficina. Pero dejó una carta sobre el escritorio de María. No estoy lista para caminar contigo. Pero aprendí de ti más de lo que puedo admitir. Gracias por no odiarme. Gracias por ofrecerme luz cuando solo supe darte sombra. Camila. María respiró hondo. Guardó la carta en su cuaderno viejo. Ana organizó una jornada comunitaria con empleados de todos los niveles. Pintaron una escuela pública. Limpiaron calles. Repartieron ropa. La imagen de María, con las mangas arremangadas, barriendo junto a Marta, apareció en periódicos y redes. Pero no lo hacían por imagen. Lo hacían porque por fin entendían que el cambio no vive en la cima. Vive en las manos. Una noche, María llegó a casa exhausta. Ana la esperaba en la sala. Mamá, ¿todavía tienes miedo? Sí. Todos los días. ¿Y por qué sigues? Porque tengo algo que muchos no, el privilegio de ser escuchada. Y ese privilegio, hay que usarlo para levantar a otros. Ana se recostó en su hombro. Te admiro, mamá. Yo te admiro a ti. El lunes, María volvió a ponerse su uniforme gris de limpieza. Entró por la puerta trasera. Saludó a los guardias, a los jardineros, al personal de cocina. Y todos, uno por uno, le devolvieron la mirada. No porque supieran que era la presidenta. Sino porque, al fin, sabían que era una de ellos. Ese día, escribió una frase en el pizarrón del pasillo principal. El poder no se mide por a quién mandas, sino por cuántos puedes levantar contigo. Y nadie se atrevió a borrarla. María ya no buscaba aplausos. Solo corazones despiertos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que los había encontrado. Un mes después, el edificio de Grupo Dínamo ya no era el mismo. No solo por las paredes recién pintadas o los nuevos espacios de descanso con plantas vivas y luz natural. Era otra cosa. Algo invisible, pero presente. Una especie de ternura que circulaba en el aire. Los buenos días ya no eran por compromiso. Las miradas se sostenían. Los puestos de trabajo eran, por fin, humanos. María caminaba por el pasillo del piso 3 cuando escuchó risas en el comedor. Se detuvo sin entrar. Adentro estaban Marta, Paola y 2 jóvenes administrativos charlando sobre cine, mientras compartían café y galletas. Uno de ellos llevaba puesta una sudadera con el logo de la empresa, y debajo, un parche bordado que decía «Nos vemos desde abajo». Ella sonrió. Porque entendía lo que significaba. Aquel lunes, se celebraría un evento importante, la primera ceremonia de reconocimiento invisible. Una iniciativa impulsada por empleados de todos los niveles para homenajear a quienes, durante años, habían mantenido la empresa funcionando en silencio, personal de limpieza, vigilancia, archivo, comedor. La sala principal estaba llena. No de ejecutivos. De familias. María,
con un vestido azul marino sencillo, subió al escenario sin protocolo. Hoy no vengo como presidenta, dijo. Vengo como una mujer que una vez trapeó este piso sin que nadie le preguntara su nombre. Los aplausos fueron suaves, largos. Vengo como alguien que aprendió que el poder solo sirve si se usa para dar voz a quienes nunca la tuvieron. Llamó al escenario a Marta, a Elías, a Paola. Cada uno recibió una placa con su nombre y un aplauso de pie. Y cuando le tocó hablar a Marta, la mujer tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo no sé hablar bonito. Solo quiero decir, gracias por vernos. Por no dejarnos en la sombra. Se hizo un silencio hondo. De esos que solo existen cuando el alma entiende algo. Días después, María recibió una carta. No por correo. Escrita a mano. Sin remitente. Estoy en Chiapas. Abrí una pequeña librería. Después de todo, las palabras también sanan. Pede, no firmo, pero sabes que soy yo. Gracias por no haberme destruido cuando pudiste. Sí. Ella acarició el papel. No todos los lazos rotos se reparan. Pero a veces, basta con que no se rompan del todo. En casa, Ana encontró a su madre en la cocina. Preparaba chocolate caliente como en los inviernos de su infancia. ¿Tú crees que esto dure? Preguntó Ana, sentándose a su lado. ¿El chocolate? No, mamá. La empresa. La gente. El cambio. María se quedó pensando. No lo sé. Tal vez no dure siempre. Pero alguien, en algún turno, en alguna mañana cualquiera, recordará que una vez fuimos mejores. Y eso, basta para volver a intentarlo. El sábado, María volvió al lugar donde había empezado todo, el patio trasero donde conoció a Marta el primer día como Rosa Sánchez. Llevaba un regalo, una caja de herramientas nuevas para el equipo de limpieza, con una nota que decía: Gracias por sostener el mundo sin pedir nada. Marta la abrazó. ¿Sigue siendo presidenta? A veces sí, a veces no, respondió María, sonriendo. ¿Y cuándo no? Cuando estoy aquí. Cuando soy solo una más. Esa tarde, se llevó a su equipo a comer tacos al mercado de la esquina. Sin cámaras. Sin redes. Sin discursos. Solo tortillas, manos trabajadas y risas que nacían desde el estómago. Uno de los vigilantes, don Beto, se levantó y dijo: Yo pensé que esto era una broma. Que nadie podía cambiar así una empresa. Pero mire, ahora hasta los ingenieros nos saludan. Todos rieron. Y María también. Porque era verdad. Al día siguiente, llegó a su oficina con una idea nueva. Ya no quería estar encerrada en 4 paredes. Pidió mover su escritorio a un rincón abierto del segundo piso. Entre la gente. ¿Aquí trabajará? Preguntó una recepcionista. Aquí veré, respondió María. Porque donde hay ojos, hay humanidad. A las 6 de la tarde, sonó el timbre que anunciaba el fin de jornada. María se quedó un momento más. Cerró su computadora. Miró por la ventana. La ciudad seguía siendo dura, desigual, ruidosa. Pero dentro de esas paredes, al menos por un tiempo, había un refugio. Un espacio donde las personas eran vistas. Escuchadas. Dignificadas. Y eso, en un mundo de oficinas frías y trajes sin alma, era una revolución silenciosa. María apagó la luz. Tomó su bolso. Y mientras cruzaba la puerta, pensó: No vine a cambiar una empresa. Vine a recordarnos que aún somos personas. Y con eso, bastaba.